lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir, en tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa, bienvenidos a Habla del Pueblo. Hoy vamos a tener unos temas realmente picantes e interesantes que nuestro panel va a tener que analizar y en algún caso seguramente debatir, ¿no es cierto? Porque estamos esperando en esta contienda que ya empieza, en esta contienda que ya tiene algunos días, algunas semanas, ver qué cosa es lo que dicen los candidatos, pero además ver lo que no dicen, ¿no? ¿Por qué no quieren tocar algunos temas importantes? Vamos a ver cómo hemos titulado este primer bloque y venimos con el análisis del panel. Señores, ¿de qué no hablan los candidatos hasta ahora? ¿Por qué se les extraña algunos temas a los candidatos, ¿no? Nuestro panel va a discutir el tema. Doctor Raúl Sotelo, un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, teleaudiencia. En efecto, hemos visto que ha quedado ausente temas de gran importancia, al menos que le den el énfasis y la contundencia en este CADE, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción ha quedado ausente de la manera como debió haberse señalado. Por ejemplo, hacer una reforma de la Constitución respecto al tema de la prescripción en los delitos contra la Administración de Justicia en la modalidad de corrupción de funcionarios. ¿No es cierto? Eso no se ha visto porque no les interesa. El tema del lavado, de la ley de lavados activos, con referencia a los fondos negros provenientes de la corrupción política de la administración pública. Tampoco se menciona. Se habla de narcotráfico y todo lo demás, pero no se toca para absolutamente nada el tema de la corrupción. Otro tema que no se ha señalado es el tema de los impuestos a las sobreganancias que deben darse a las empresas transnacionales, a las mineras, a las petroleras. Vieja promesa. Claro, no se da. ¿Por qué? Porque estos 5 candidatos que se han presentado en el CADE son candidatos que representan un modelo económico y un modelo político. ¿No es cierto? Un crecimiento por crecimiento. No les interesa tanto el tema del desarrollo social, el tema de la inversión pública, en la salud, en la educación, y entonces eso es un tema que ha quedado ausente. Hay otros temas también, claro, pero bueno, hasta aquí mi primera participación. Claro que sí, vamos a tener tiempo para poder conversarlos. Y no solamente la participación en el CADE, en realidad la participación en lo que va de esta contienda, que ya hay quienes ya están asomando, ¿no es cierto? ¿Qué piensa Augusto Rey, bienvenido, buenas noches, de los temas que no están siendo tocados por los candidatos? Muy buenas noches también a quienes nos están acompañando desde sus casas. Hay 2 temas para mí centrales que no se han abordado. Primero, el que habla de la educación. No solamente la educación escolar, sino también la educación superior, tanto técnica como universitaria. Y más aún en un contexto en el que se viene aún discutiendo, no sé por qué, pero se sigue discutiendo la ley universitaria y la superintendencia de educación superior. Y donde además el candidato Alejandro Toledo ha retirado a quien era presidente de la Comisión de Educación, el congresista Mora, que además venía impulsando la ley universitaria. Y refirámonos a los 5 candidatos del CADE, que creo que es el mensaje más próximo que tenemos. Ninguno habló de educación, ni uno solo. Es un escándalo. Es un escándalo no solamente porque creo que es unánime que la educación es central para el desarrollo y la prosperidad de un país, sino porque lo que se necesita en el país es un liderazgo. Y un liderazgo basado en la apuesta por una educación de calidad, en donde la educación pública busca la excelencia y donde la educación privada no solamente debe buscar la rentabilidad, sino sobre todo la calidad educativa. Muy bien. Doctor Sotelo, educación, temas de corrupción,
son temas picantes, ¿no? Que parece que causa rascarrasca a algunos candidatos intocables. Sí, y por ejemplo, en el tema que tiene que ser con la lucha frontal de la corrupción, nosotros hemos planteado en esta tribuna de Habla del Pueblo la necesidad de instaurar la Procuraduría General la Procuraduría General de la República como un ente autónomo que no esté supeditado a los caprichos y vaivenes de los poderes de turno, de los gobiernos de turno. No se ha dicho nada. ¿Por qué? Porque el procurador público tiene que ser el defensor, el abogado defensor del Estado peruano y de los intereses del Estado peruano y de los intereses de la nación. Ahora vemos que en este sistema el procurador, y hemos visto el caso de la procuradora Julia Príncipe, que significó un gran escándalo para el país, como un ministro de Justicia, como una dirección política a través del gobierno, del Poder Ejecutivo, inmediatamente la echan del trabajo, todo porque comenzó a hacer su labor de fiscalización, su labor que conforme a ley le correspondía. Entonces, para evitar este tema, nosotros hemos propuesto la necesidad de establecer la Procuraduría General de la República, donde, así como el Consejo, así como la Defensoría del Pueblo, que es un ente autónomo, ¿no?, elegido por el Congreso de la República, igual, los abogados del Estado, para que puedan incluso denunciar a los funcionarios, a los ministros de Estado, a los viceministros, para que haya una autonomía total. Esa es la única manera de hacer una lucha contra la corrupción frontal. Permítame ir con una llamada telefónica, doctor, por favor. El público ya está en línea y quiere participar como parte del panel. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, de acá de Lima. ¿Cómo está, señora? Adelante, adelante. Buenas noches, señores panelistas. Lo que me sorprende es que los señores candidatos es que no exponen que darle la oportunidad a todos los peruanos, todas las riquezas, es de todos los peruanos. En este caso se debería estar educación, seguridad y trabajo a los que son hijos únicos. A los que son hijos de abundancia, pues bueno, hay que rifarse la suerte. Gracias. A usted, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Gracias por la posibilidad. Bueno, yo creo que su programa es plural, ¿no es cierto? Hay libertad de expresión, la libertad, de elegir al candidato más óptimo. Lo que se habló en Cádiz fue dirigido a los empresarios. Creo que el 100% de la gente que escuchaba ahí en Cádiz eran los empresarios. Por eso que cuando Alan García habla sobre el shock de inversión anticorrupción, es para darle a los empresarios esa confianza para poder invertir. Ya, pero estamos hablando de lo que no hablan los candidatos y no nos estamos refiriendo solo al CADE, sino a toda esta campaña. Pero por eso, yo quisiera que me deje terminar. Sí, pero que usted siempre llama para hinchar a favor de Alan. Lo que estamos tratando es que usted resuelva la pregunta que le hemos dado. Hay una pregunta, con todo el placer del mundo, si usted contesta la pregunta que estamos tratando de formular. Vamos a ver si está el señor o si no tenemos otra comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Aló. Adelante, bienvenido. Aló. Lo estamos escuchando, adelante. Señor Rocha, ¿me escucha? Lo escuchamos, siga usted. Señor Rocha, todos estos que están ustedes discutiendo en este momento, el diario 1, la candidata Verónica Mendoza lo está sacando todos los días. No sé si usted dice que no lee el diario 1. Todos los días. Por algo será. Todos ¿Se fue su...? Sí, ¿Cómo? lo estamos escuchando. Todos esos puntos que ustedes están tomando, Ajá. Verónica Mendoza está publicando todos los días en el diario 1. Bueno, pero es una de toda la gama de candidatos en todo caso. No, ustedes están hablando solamente de los candidatos que han ido a Cádiz. No, estamos hablando de todos los candidatos. Por eso les comento de que ella está publicando todo su plan de gobierno, pero empezando con el cambio de la Constitución. Todas estas organizaciones que va a cambiar todo, le está diciendo. Ok, le agradezco su llamada. Gracias por su participación telefónica. Electo Ceballos, bienvenido a la mesa. Un gusto. Pepe, gracias por la invitación. Disculpen la tardanza, pero el tráfico No, ya sabemos. está aquí bien, la bien victoria es pesado. terrible. Sí. Me han recogido a las 8. Sí, no, pero Bueno, el caos aquí vehicular estamos. es espantoso. ¿Qué piensa, Electo Ceballos, de aquello que los candidatos no están diciendo, por lo menos hasta ahora, en esta campaña? Bueno, no es importante lo que piensa Electo Ceballos, lo que piensa usted, señorita, señor. Le hablan de números, de economía. Hay una economía familiar y una economía
del Estado, del país. Eso es lo que le interesa al público, que en el CADE no se ha hablado. ¿Mis hijos pueden ir a un colegio a educarse? ¿Tengo salud? Si mi mujer, mi novia, mi entenado se me enferma, eso es lo que le tienen que hablar al pueblo. No grandes cifras, el cómo. Hemos escuchado una batería de vamos a dar 3 millones de trabajos, pero el cómo quiere saberlo usted, Pedro, población, ¿no? Eso es lo que quiere saber la población. No, y cómo es creíble, ¿no? No, y creíble, pues, ¿no? Entonces vamos a resolver la Sí. inseguridad con 25.000 millones. ¿Dónde van a quedar tus 25.000 millones? Doctor Toledo, ¿está usted en el uso de la palabra? Sí, otro tema que no se ha tocado es el tema de la política criminal. Parece que se desconoce, los candidatos, su equipo de asesores, su gabinete de asesores, no conocen el tema de lo que es la política criminal. Entonces se toma el problema de la inseguridad ciudadana como un tema coyuntural, no de corto, no de mediano y largo plazo. Y el tema es que en una sociedad como la nuestra, en estos momentos, así como están naciendo en los hospitales públicos, donde están naciendo en las clínicas, están naciendo gente, digamos, de futuro, de porvenir, están naciendo también los futuros delincuentes. ¿Y qué hacer con políticas de previsión de mediano y largo plazo? Estamos hablando de 5, 10, 20, 30 y 50 años, porque de acá a 50 años van a haber delincuentes, es decir, que están naciendo. ¿Qué hace el Estado para evitar que esas cosas ocurran? ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que verse en lo que se denomina política criminal. Y ya no hablemos de lo que anteriormente habíamos señalado, política victimal, que no existe en el Estado peruano. Yo no he escuchado en ningún partido político que tengan en su plan de gobierno lo referido a la política victimal. Okay. Por eso que en una oportunidad dijimos aquí que de los 206 artículos que tiene la Constitución peruana, no hay ni un solo artículo que hable del derecho de la víctima. Es decir, del que está afectándose por la inseguridad ciudadana. Okay. ¿No es cierto? Vamos a continuar. Sin embargo, permíteme, Pepe, que termine rápidamente. Sin embargo, el reo, el delincuente, sí tiene elevado a categoría constitucional sus derechos. Sí, ¿no totalmente. La historia al revés. Augusto Rey, de la comunicación telefónica. Sí, evidentemente generalizar es complicado. Generalizar nos obliga a pensar que todos dicen o dejan de decir lo mismo. Evidentemente hay candidatos que hablan de ciertas cosas que otros no hablan. De hecho, escuchaba a uno de los oyentes que ha llamado y decía pues que sí, que Verónica Mendoza habla sobre la ley universitaria, y es verdad. Ella es de las pocas candidatas a la República que han hablado de la ley universitaria con liderazgo, que sin embargo si nos referimos a aquellos que hoy lideran las encuestas, me pregunto cuál es la diferencia entre ellos. Ninguna. Que se llevan mal, ¿cierto? O sea, que tienen una manera de llegar al poder distinta. Y creo que vale la pena reflexionar sobre ello, ¿no? O sea, sí, puede ser que el CADE sea un espacio para empresarios. ¿Qué mejor lugar que ese para hablar sobre la educación privada en el país? ¿Qué mejor lugar que ese para decir que las universidades privadas están exoneradas del impuesto a la renta y que con ese dinero hacen campaña? ¿Qué mejor lugar que ese para decir que hay universidades privadas que son una estafa? No todas, por supuesto que no. Las conocidas no lo son, pues. Ese no es el problema. En el Perú, para que lo sepan quienes nos están viendo, hay 142 universidades. ¿Cuántas conocemos? ¿Qué pasa con las demás? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué mejor lugar que el CADE para hablar de esos temas? Pero no, nadie quiere incomodar. Más bien lo que parece que fueron a hacer el CADE es recaudar fondos. Sí, exacto. Vamos con llamadas del público. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, lo estamos escuchando. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, quería participar en la pregunta que ustedes están haciendo en relación a de qué no hablan los candidatos. Y, por ejemplo, no están hablando en relación a los medios de comunicación, en cómo poder regular los programas que dan y cómo va a contribuir eso a la educación de los peruanos. Lamentablemente, si bien es cierto hay una libertad de expresión, yo pienso que el Estado debería regular o dar ciertas disposiciones legales para evitar estos programas como hay en otros países, ¿no? Respetar un poco la hora de protección al menor, pero lamentablemente ningún candidato no quiere chocar con estos medios de comunicación
y lo dejan de lado. Pues. Entonces, no hablan. Creo que no van a hablar, por lo menos en esta época de la Yo estoy convencido de eso. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches. Cristóbal Gutiérrez le saluda de Puente Piedra. Desde Puente Piedra, un gusto saludarlo. Adelante, por favor. Señores, ¿qué nos interesa los demás partidos que no hablan lo que nosotros no queremos o lo que usted no quiere? ¿No le parece mucho mejor para nuestro hermanón, para el día 12, que él va a proponer todo lo que ustedes desean? Gracias. A usted las gracias. Bueno, nos ha recordado el día sábado, el 12, allá faltan 2 días nomás. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que ustedes van a escuchar ese día de Ricardo que presenta su plancha presidencial. Hola, buenas noches. Señor Rocha, buenas noches. Adelante, bienvenido. Con relación al tema, efectivamente, el Canal 11 es el único que hace este tipo de preguntas. Imagínense, los 5 vendedores de la patria no han hecho ninguna mención. Sin embargo, la ciudad viene a ser la Gestapo de los gobiernos de turno. Gracias y buenas noches. A usted, buenas noches. Muchas gracias por su participación telefónica. Don Electo Ceballos. Bueno, cuando vemos que un gobierno como este no puede gastar ni siquiera el 60% del presupuesto en educación, en salud, en seguridad, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que deberían hablar los políticos? ¿Qué vamos a hacer para que los presupuestos se cumplan, se realicen? Nadie habla de eso. Nadie habla de las trabas que ha creado este gobierno para hacer, no una gran minera, para hacer una bodega, una botica, para cambiar suelas. Te ponen 1000 trabas las municipalidades. La tupa es, ¿no? Creo que todas son diferentes, todas. Cada uno cobra lo que quiere. ¿Y la simplificación administrativa? Nada de eso no existe. ¿Para qué? Esos son promesas. El impulso a las pymes. Esas son las promesas. Oiga, señor, ¿usted qué es pyme? ¿Cuánto le cobra el sistema financiero? ¿Cuánto le cobra el sistema financiero? Estamos hablando, vamos a reducir el IGB. ¿El IGB? ¿Cuánto cobra el sistema financiero una pyme? Estamos hablando de más de 70%. Wow. A mí lo que me preocupa más del debate público es que cuando se habla de simplificación administrativa, que es el concepto correcto, es decir, hacer de los procesos más sencillos para el usuario, para el ciudadano, para el peruano. Sin embargo, cuando escuchamos a los candidatos del elenco, digamos, los 4 candidatos más fuertes, no hablan de simplificación administrativa, hablan de desregulación, ¿cierto? Que son cosas muy distintas. Porque la regulación lo que genera son condiciones para revertir las fallas de mercado, ¿no es cierto? O para asegurarse que tanto los ciudadanos como los empresarios cumplan ciertos parámetros mínimos de buen comportamiento en la ciudad y en la sociedad. Eso es desregulación, y desregular las sociedades no es el camino. El camino es simplificar los procedimientos administrativos para que, por ejemplo, no se tengan que presentar 40 documentos en vez de 10 para hacer un trámite. O que se puedan fusionar ciertos procedimientos para evitar costos de transacción a las personas que hacen un trámite, para que la gente haga menos cola. Así de sencillo, o demore menos su proceso. A eso debemos apuntar. Pero siento que el discurso que se está llevando adelante en esta campaña tiene una mirada que no se aterriza con la realidad, porque la desregulación no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Cierto? Te entraba todo, más bien. Así es. Entonces, lo que se quiere es simplificar los procedimientos administrativos. Ese es un tema. Y quiero poner sobre la mesa uno que lo hablaremos próximamente, que ningún candidato de los grandes, porque claro, los que están un poco más abajo sí los dicen. Sí lo dicen porque saben que estas cosas se incomodan. Es la reforma electoral, financiamiento de partidos políticos, momento de elección de candidatos al Congreso, ¿cierto? O ciertos temas fundamentales. Augusto, estamos terminando este gobierno. Todas esas eran promesas. Estaba todo lo Bueno, prometido. pero ya viene un nuevo gobierno. Vamos a eliminar el voto preferencial. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Nada de eso, ¿no? Doctor. Bueno, otro tema importante que tampoco hemos escuchado en este CADE, donde están estos 5 candidatos que he escuchado que ahora se les denomina los 5 jinetes del apocalipsis, ¿cierto? Los 5 jinetes del apocalipsis, porque son más de lo mismo.
La población peruana, como he escuchado aquí a un televidente decir, bueno, hay otros candidatos, sí. Estos 5 que se han presentado en CAE, que como se ha dicho acá también, ha servido seguramente para pasar el sombrero y pedir a los empresarios dinero para su campaña, no son todos los candidatos que están para presentarse en las elecciones de este 10 de abril. No es así, hay otros candidatos y la campaña recién empieza ahora en enero, es decir, van a ser 3 meses decisivos de campaña. Y un tema que no se ha tocado es el tema de la salud pública. Yo, por ejemplo, tengo información de que en los hospitales nacionales se está pasando una situación paupérrima total, donde no existen los recursos necesarios. Visiten el hospital de Coyique para que vean cómo está la salud. Y sin embargo, se habla de crecimiento. Pareciera que estuvieran en una isla. Visiten el hospital María Auxiliadora, que hay carpas, y en esas carpas ponen a la gente ahí, como si fueran animales. Pero es una están situación... en una isla, doctor Sotelo. ¿Perdón? Están en una isla. Por supuesto que están en una isla, pero tienen que tener clara la población que estos 5 candidatos representan el modelo que ha llevado a esta situación bochornosa y penosa en que nos encontramos. Estamos hablando de la señora Keiko, estamos hablando del señor Kuczynski, estamos hablando del señor Acuña, estamos hablando del señor Alan García y del señor Toledo. Los 5 jinetes del apocalipsis que representan un modelo que ya tiene más de 25 años acá en el Perú y que señala, según las estadísticas, que en Lima existen 2 millones de pobres que no han visto ese llamado crecimiento. En consecuencia, la población peruana tiene que buscar ya otras alternativas. Aquí la polarización política que se va a dar es entre el continuismo del neoliberalismo y una opción de crecimiento con desarrollo. Muy bien. Vamos con llamadas telefónicas del público y voy a hablarles de una encuesta que ha salido, no sé si la han leído ustedes hoy día. Yo me he quedado sorprendido con el titular de la encuesta. Los peruanos aceptamos cada vez más la corrupción. Sí. O sea, antes era que robe pero que haga obras. Ahora es, no importa que robe. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, mi nombre es Carlos. Adelante, Carlos. Estamos llamando preocupados porque los candidatos en ningún momento han hablado de los accidentes de tránsito, las miles de muertes y miles de discapacitados que tenemos en nuestro país, 880.000 víctimas en 10 años. Ni los candidatos a las municipalidades de hace 10 años atrás se han preocupado tampoco por las víctimas. A mí me preocupa mucho que hablen de simplificación administrativa con el señor que está ahí presente. Estuve en la municipalidad de Lima y la simplificación administrativa en Lima Metropolitana no existió con la señora Villarán. No existió. Y yo lo sé bien porque muchas personas han tratado de tener sus bodegas puestos en los mercados y lamentablemente Defensa Civil de Lima no aprobaba eso. Ok, le agradezco su comunicación. Antes de la llamada, por alusión, no sé si quieres responder algo. Sí, bueno, que tal vez la persona que nos ha hablado debería saber que simplificación administrativa no es flexibilización frente a defensa civil. Entonces, si es que no ha pasado, será porque no habrán cumplido las reglas, ¿no? Pero más allá de eso, estoy de acuerdo que el municipio tiene que ser más expedito, totalmente de acuerdo con el señor. Mientras los municipios estén al servicio de los ciudadanos, mejor será. Pero eso sí, frente a la seguridad, el municipio tiene que ser muy rígido. Muy rígido. Vamos con esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Ya, señor. Yo quisiera opinar de lo que no hablan los políticos o no hablan los candidatos, ¿no? Por ejemplo, la mentira que sale la señora Nadine Heredia en un medio de comunicación diciendo que no voten por Keiko porque si no los medios de comunicación van a seguir siendo comprados. Y yo pregunto, ¿acaso en el gobierno de Ollanta Humala los medios también no lo están? Señor, por favor, los medios están intervenidos. Aparte que yo quiero opinar, señor, en decir que ni una persona que difunde como periodista puede decir que los programas sociales no pueden ser eternos. Hay personas, señor, que no tienen inclusión social. Ok, le agradezco su participación y ese es otro tema. A veces decimos cosas impresionantes, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló. Sí, buenas noches, adelante. Buenas noches. Señor Rocha y los amigos del panel, buenas noches. Con todo respeto, lo único que yo les pediría es lo siguiente, por favor. Dicen ya de darle tanto tribuna al CADE, y la CADE nunca ha sido.
y lo sabemos todos. No estén hablando de la CADE, Por favor, mire, vea, ¿sabe cómo ganan los candidatos siempre? Y ustedes lo saben de 1986. Háganle mayor temas a Ricardo Belmont para salir de todos los problemas, por favor. Muy bien, pero solamente antes que cuelgue, ¿tiene alguna respuesta a la pregunta de la noche? Sí, ¿de qué no hablan los candidatos? Simplemente los candidatos jamás van a hablar de la corrupción que hay, jamás van a hablar, nunca van a hablar verdaderamente de los problemas del Perú. Simplemente, por ejemplo, el señor Kuczynski que diga dónde siempre se ponen los presupuestos del Perú, que son más de 100.000 millones, que nunca los entregan a partir del 2 de enero como corresponde, o del 31 de marzo como correspondería. ¿Dónde está esa plata? Mientras tanto, un año, señor, está en los programas de alto rendimiento, está en los bancos de Basilea en Suiza. Ok, le agradezco mucho su participación. A nosotros se nos agota este primer tema. Es tu porvenir.